La noticia económica, ya diciendo cerca de las 11 de la mañana, dos noticias han marcado la jornada. El crecimiento económico y, por otro lado, la oficialización ya de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet como secretaria al cargo de secretaria general de Naciones Unidas. Vamos a establecer contacto de inmediato establecemos contacto, ahí ya lo vemos en pantalla, ¿cierto?, con el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, para poder desmenuzar el acontecer político en este mes de febrero, donde hay un receso parlamentario también, pero nosotros seguimos aquí atentos a las noticias. Buenos días, ¿cómo está? Buen día, Macarena. Desde Valdivia, con una lluvia suave, sin temporal todavía, pero con alguna agüita que se aprecia, ¿no? De Muy todas bien, formas, gracias. y una hermosa ciudad como siempre por allá. En primer lugar, quiero preguntarle qué le parece en la forma en la cual el gobierno también anuncia la candidatura, más que la anuncia, porque ya lo sabíamos, más bien lo hace oficial la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet como secretaria general de Naciones Unidas, pero en este caso acompañada por otros dos países. Y de inmediato le pregunto qué espera usted de quien finalmente tenga que hacerse cargo de esto, que es el entrante gobierno de José Antonio Kast. Una postulación tan relevante como es la Secretaría General de Naciones Unidas no puede sino ser una decisión de Estado. Y en esto los colores políticos deben subyacer o subsumirse al interés nacional de presentar las mejores figuras. ¿Sabe, Macarena? Nunca ha habido una secretaria general mujer. Y hoy día existe la posibilidad efectiva, real, de que una persona que tiene una vasta trayectoria en ONU Mujeres, en la Dirección de Derechos Humanos y en otras dependencias de Naciones Unidas, como Michelle Bachelet, tenga esa posibilidad de ser una latinoamericana, una mujer, una expresidenta y además exfuncionaria de Naciones Unidas. Tiene todo para poder competir en buena lid y eventualmente, y así esperamos, que pueda ganar. En ese contexto, no cabe sino para el próximo gobierno que el presidente Kast ratifique lo que está haciendo el presidente Boric hoy día en Naciones Unidas, con la presencia, ojo, de los dos países más gravitantes en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos, como es Brasil y México, ¿no? Hay enviados especiales del presidente Lula y también de la presidenta Sheinbaum. Y en ese contexto, entonces, vamos juntando apoyo y yo espero que el gobierno del presidente Kast haga exactamente lo mismo. No se entendería que el gobierno no apoye a Michelle Bachelet teniendo todo para ganar la presidencia, porque aquí compite contra un hombre argentino que tiene una trayectoria técnico relevante, cierto, pero no tiene la trayectoria social que ha tenido Michelle Bachelet y en este contexto, además como ex ministra de Defensa, conoce perfectamente lo que son los deberes también de Naciones Unidas. Quiero enfatizar en cuál cree usted que debe ser la postura que tome José Antonio Kast respecto a este tema. Preguntarle directamente por eso, porque sabemos que, bueno, militan en veredas políticas distintas, etcétera. Por lo tanto, y además en la forma en la cual muchos dijeron que se habían enterado, no sé si fue en septiembre del año pasado cuando el presidente Boric anuncia esto, sin, entiendo, haber tenido y aunado a todo el mundo político respecto de esta candidatura. Bueno, si el gobierno en el mes de septiembre no estaba gobernando, dígame usted cuánto gobierna entonces, o sea, está dentro de las atribuciones del gobierno. Yo creo que Michelle Bachelet es bastante más transversal de lo que su militancia política le permite. Yo creo que hay un reconocimiento en las capacidades de ella. El informe en Venezuela fue muy decidor, ¿no? Siendo ella una militante socialista, no dudó ni un segundo en hacer el informe que hizo sobre la dictadura venezolana, cosa que generó algunos escozores en algunos de los seguidores de Venezuela, pero la verdad es que, así sea dicha, fue un informe lapidario y muy duro. Entonces, bueno, yo creo que hoy día tiene todos los pergaminos y no se podría entender que en este afán que está teniendo el presidente Kast, yo estuve en Panamá esta semana y escuchamos su discurso con mucha atención. Y su discurso fue un discurso de apertura, ya no desde la trinchera, así lo dijo él, sino que más bien de lo que significa la responsabilidad de Estado. En esa misma responsabilidad, sin trincheras políticas, no hay otra figura chilena que hoy día esté con los pergaminos tanto al interior de Naciones Unidas como en su historial político y desde el Ejecutivo que pueda equiparar o acercarse siquiera a Michelle Bachelet. No hay. Entonces sería un absurdo, sería un despilfarro político que el nuevo gobierno no la acompañe en esto. Es un tema de Estado. Además, vuelvo a repetir, en este afán que aparentemente, y yo tiendo a creerle su honestidad,
en términos de que está hablando de apertura, está hablando de transversalidad, está hablando de un gobierno para todo y por lo tanto no se entendería que no apoye a Michelle Bachelet en algo que efectivamente podemos tener por primera vez en la historia, tal vez la Y, única oportunidad que tengamos. y en ese sentido, ¿cómo cree usted que apoyaría o no, si es que el presidente electo decide apoyar la candidatura de Michelle Bachelet, cómo lo recibirían sus bases, es decir, el Partido Republicano o incluso, ¿cierto?, los cercanos a Johannes Kaiser, quienes no han entrado al gobierno? ¿Cómo lo ve usted? Tendrán que asumirlo nomás, pues entonces si no es una mala señal para su propio gobierno el hecho de tener partidos que no acompañan a su propio presidente recién asumiendo, ¿no? Es una mala señal, es un mal escenario para el inicio. Yo creo que los partidos de derecha, independientemente de las tensiones que sabemos que están ocurriendo en la nominación del gabinete, no tienen ninguna posibilidad, si quieren avanzar decentemente en su gobierno, que no se va a apoyar al presidente. Entonces sería muy mal visto que al poco iniciar, porque los plazos ya están corriendo, el presidente tome esa decisión de Estado de apoyar a Michelle Bachelet, la Secretaría General de Naciones Unidas, y algunos de sus partidos, como puede ser el Libertario, le diga que no. Y eso sería muy mala señal, ¿no? De lo que significa la capacidad de gobernar del presidente Kast. Yo espero que efectivamente apoyen y punto, y no haya mayor cuestión. Aquí, como vuelvo a repetir, es un asunto de Estado. Y en ese asunto no tenemos otra candidatura que pueda llegar al nivel que tiene hoy día Michelle Bachelet. Naciones Unidas, si bien es cierto, podremos criticar lo que no ha tenido el peso respecto al genocidio de Palestina o respecto de otras resoluciones que ha tomado y que al final algunos países, como el propio Estados Unidos, no ha hecho caso, pero sabe, en lo que viene, Naciones Unidas empieza a jugar un rol mucho más preponderante de lo que significa el derecho internacional, de lo que significa la relación entre los países, la soberanía de los países. En fin, empezamos a vivir un escenario bastante delicado, donde se ven atisbos de retroceso de democracia, retroceso de los derechos de las personas, intervenciones que no corresponden a la soberanía de los Estados y al derecho internacional, y todo eso no hay otro interlocutor que no sea, por un lado, Naciones Unidas para todos los países del mundo y la Organización de Estados Americanos en América, en nuestro continente, en los 35 países. Y recordemos, ¿Sí? Macarena, que estamos a 25 años de la Carta Democrática. Y esa Carta Democrática, que el fin que perseguía era el derecho de las personas y particularmente los principios democráticos en cada uno de nuestros países, condenando toda forma de dictadura, está más vigente que nunca. Tenemos dictaduras en América y tenemos también estas señales que se han venido dando retroceso democrático. Sí, senador, quiero aprovechar el tiempo para poder también entrar en la contingencia política, porque ya entraron ustedes en este receso parlamentario y al regreso ya un par de semanas, un par de días y se instala el nuevo Parlamento y bueno, finalmente el oficialismo hoy va a pasar a ser oposición y quiero preguntarles por estas conversaciones en torno de cómo se van a articular o no para ser la oposición que a usted menos espere que sean. ¿Cómo lo ha visto y cómo se han dado las tratativas? Bueno, en primer lugar, una aclaración para la gente que nos escucha. El decir receso parlamentario significa que recesamos y todo el mundo se manda a cambiar por otro lado. La verdad es que lo que tenemos es un receso legislativo. Es la única época, 3 semanas de febrero, en que el Parlamento deja de legislar, pero los parlamentarios seguimos trabajando cada uno en nuestras regiones. Yo en este momento estoy en mi oficina y tengo un montón de reuniones. Claro, se cierra el Congreso, no tenemos comisiones, no tenemos votaciones. Efectivamente hay un receso legislativo, esa es la palabra correcta. Sí, pero exacto, y mañana parto a Santiago acompañando dirigentes pescadores, dado el lío que hay con Cernapesca producto de las cuotas. Entonces seguimos funcionando. Ahora, dicho esto, y a su pregunta, Macarena, yo creo que el oficialismo hoy día, más la DC, tienen que tomar acuerdos rápidos. Y aquí me preocupa, y lo digo con mucha amistad, yo le tengo un particular y especialísimo cariño a Paulina Bodanovich, con cual somos colegas, senadores, pero además compartimos la Comisión de Seguridad cuando yo la presidí. Ella también ha sido parte de algunas comisiones mixtas, hemos trabajado juntos súper bien, hemos hecho proyectos juntos. Pero la política es la política y uno tiene que ser honesto con lo que piensa, ¿no? Si no, la verdad es que no seríamos políticos de cara a la ciudadanía, con lo que uno piensa y con lo que uno hace.
A mí me preocupa lo que está haciendo el PS, porque hasta hace unos días atrás, en un enfrentamiento con el Frente Amplio y el Partido Comunista, habían anunciado esfuerzos para volver a juntar al socialismo democrático con la DC. Y una estupenda reunión y hubo un buen afán, pero ahora vemos que el Partido Socialista se va solo a conversar con el Partido Comunista y con el Frente Amplio. En principio, a mí como demócrata cristiano eso no me preocupa, pero sí me preocupa que el Partido Socialista esté jugando a dos bandas. Yo creo que eso en política no se puede hacer. En este momento, menos que nunca. Entonces, muchos aplaudimos esa posibilidad de que los partidos progresistas, democráticos, y que no tenemos ambigüedad para defender los derechos humanos como otros partidos dentro del espectro del oficialismo, como tenemos afanes de avanzar en conquistas de toda naturaleza, particularmente laborales y sociales en general, la verdad es que necesitamos un himno, y un himno sin dobleces, con las cartas arriba de la mesa y con la pinta para arriba, o sea, con ese grado de transparencia, incluso pensando la posibilidad de que algunos partidos que van a desaparecer, como el Partido Radical y otros, el Frente Regionalista Verde, puedan sumarse sin perder su propia naturaleza de identidad, puedan sumarse a otra forma distinta de organización política. Y eso no se hace estableciendo nexos con todo el mundo. O sea, uno tiene que fijar un camino. Terminó el proceso electoral, terminó el acuerdo electoral donde toda la izquierda se juntó, la democracia cristiana se quedó fuera. Y este es el momento, creo yo, de volver a juntar a los similares. Y los similares hoy día son el socialismo democrático y la democracia cristiana. Punto. Tenemos diferencia con los otros, ¿no? Tenemos diferencia de historia, tenemos diferencia de actuaciones, tenemos diferencia de intereses futuros en términos de seguir avanzando, de no retroceder, pero hacerlo con pausa, con cautela y con firmeza. Perfecto, pues senador, le quiero agradecer el contacto con CNN Chile en el primer lunes de febrero, bastante movido en distintos planos. Que tenga un buen día. Le agradezco a usted, Macarena, que tenga un buen día usted también.